Bueno, siendo 8:15, vamos a empezar la cuarta clase del año, cuarta de cardiología. Estamos llegando a la mitad de lo que tenemos programado en cardiología. Gracias a Dios están todos. Hola, gringa. Hace mucho no te veo. Qué gusto verte. En este caso, está un amigo, otro amigo más. Hasta ahora, cuando uno tiene que hacer un proyecto, siempre se reúne con amigos para hacerlo mucho más fácil. Así que está el doctor Julio Bisuti, Buenas noches. joven esperanza de la cardiología catamarqueña, ex residente del Sanatorio Pasteur, de la residencia de cardiología. Ahora es staff de la unidad coronaria del Sanatorio Pasteur. Y si algo tiene experiencia Julio, es en cardiopatía isquémica. Hecho por el cual va a hacer, como siempre, yo les pido a todos cosas imposibles. Hasta ahora hemos venido haciendo clases más o menos largas. La del viernes pasado fue una paliza para todos, para ustedes y para los que expusieron. Gracias a Dios se dividieron en tres, cosa que nos dieran tres palizas, casi fue bullying para todos nosotros. En este caso, Julito se lo banca solo y como siempre, en 1 hora y algo, va a tener que resumir libros de medicina. Yo siempre digo lo mismo, la cardiología es la especialidad médica que más ha crecido en la historia de la medicina, es la que más ha revolucionado en los últimos 40, 50 años. Es algo impresionante donde estábamos en los años 50, en los años 60 y lo que hoy es la cardiología. La cardiología, vos cerrás los ojos y en 2 años cambió todo. Hecho por el cual es muy complicado explicar lo que pasa porque tenés que estar continuamente mirando los artículos, los protocolos, los reviews, para saber en dónde estamos, porque lo que hoy es cierto, en 2 años dejó de serlo. Pero es lo impresionante de la cardiología y por eso la sangre joven como Julio, vamos a tratar de sacarnos el polvo a los viejos como yo y como la gringa también, que ya que está acá en la sala, sobre qué hacer, sobre todo lo práctico, sobre todo para la gente del interior, qué hacer, cómo hacerlo, a qué tiempo hacerlo, a quién llamar, cómo pedir auxilio cuando tenemos un paciente con riesgo de muerte por un síndrome coronario agudo. Yo creo que es muy importante esta clase, es fundamental para todos, es fundamental para los que están en la trinchera, es fundamental para los que se sienten solos en una guardia y les cae una persona que le dice, doctor, me duele el pecho hace 1 hora. Y empiezan a temblar. Los dejo en manos del doctor Julio Bisuti, va a ser una clase increíble, como creo que han sido las tres anteriores. Como el año pasado, el nivel de nuestros expositores es superlativo y yo digo siempre lo mismo. Qué profesionales que tenemos en Catamarca, por favor. Julito, todo tuyo. Empieza a compartir pantalla y vamos para adelante. Bueno, muy buenas noches a todos. Qué presión, Doc. Qué presión que pusiste con todas esas lindas palabras. El anfitrión inhabilitó la función de compartir. ¿No? ¿Usted me habilita para compartir? A ver, compartir pantalla. Parece que me tienes que... No, estás listo. Sos co-host. Perdón, has dejado de ser co-host. Ahí Sí, me estás parece. co-host. Ahí estás co-host. Cuando Ahí te está, fuiste dejaste de perfecto. ser. Perfecto. Bien. Bueno, ahí se ve bien. Perfecto. No, hasta ahora, ahí estás. Ahí estás, Perfecto. Julio. Bueno. Vamos. Bueno, muy buenas noches a todos. Muy agradecido por sus palabras, Pablo, doctor Marín. Muy agradecido por la invitación. La verdad que un honor compartir eh, a este momento de la semana, a estas horas del día. Agradecerles a todos por el tiempo que se dan para poder compartir con nosotros un poquito de algunas novedades, esas cosas prácticas que nos van a servir, un poco de evidencia actual. La idea del módulo de cardiopatía isquémica es básicamente
fijar algunos conceptos importantes y valorar lo que es algunos manejos agudos y crónicos de lo que es la cardiopatía isquémica. Ya me presentó el doctor Marín. Mi nombre es Julio Bisuti, soy cardiólogo universitario, trabajo en el Sanatorio Pasteur, conjuntamente ahí con la doctora Marturano, el doctor Lutiza, que formamos parte del equipo, también siendo staff del servicio de ecocardiografía. Vamos a desarrollar como temario general, hablar de lo que es la cardiopatía isquémica aguda, básicamente lo que es el síndrome coronario agudo, sin elevación del ST y con elevación del segmento ST. Y por otro lado, lo que es algunos datos importantes sobre lo que es la cardiopatía isquémica crónica. Un segundo. Hablando un poco de generalidades, tenemos que tener en cuenta que si hablamos de síndromes coronarios agudos, básicamente es un espectro enorme, muy amplio. Engloba básicamente desde el paciente que ingresa con un síndrome coronario agudo, parada cardíaca o shock cardiogénico secundario a una isquemia o complicaciones mecánicas en el contexto de ese infarto agudo de miocardio, hasta los pacientes los cuales llegan a la guardia con dolor torácico y básicamente quizás ya han desaparecido su dolor al momento de la consulta. Claramente tiene una fuerte necesidad de conocer sobre este tema, ya que se puede decir que es una pandemia tal y peor que lo que estamos viviendo actualmente con lo que es COVID. Más de 7 millones de personas mueren cada año como consecuencia de la cardiopatía isquémica, correspondiendo a aproximadamente un 12,8 y 15% de todas las muertes. Actualmente registradas a la fecha, en 2020, hubo 4,5 millones de muertes por COVID. Todavía la cardiopatía isquémica tiene el doble de mortalidad, pero es cuestión de tiempo para ver cómo se evoluciona en todo. La incidencia del infarto es bastante alta, se habla de 135 a 200 muertes cada 100.000 varones, y entre 30 y 60 muertes en las mujeres, después de entre los 25 y los 74 años, aumentando esa incidencia con la edad. Este slide me parece muy útil y muy práctico a la hora de empezar a desarrollar lo que es la cardiopatía isquémica, sobre todo lo que es la cardiopatía isquémica aguda. Básicamente tenemos como presentación el paciente que llega a la guardia con disconfort torácico, con signos clínicos, o en nuestro interrogatorio vamos a determinar que el paciente tiene dolor de pecho. Y con este esquema básicamente lo que se habla es la fisiopatología del síndrome coronario agudo. La fisiopatología del síndrome coronario agudo tiene varias aristas. Es así que un poco más adelante vamos a desarrollar, hay diferentes tipos de infarto. En el infarto tipo 1, que es una de las principales situaciones que nos convocan actualmente en esta charla, en el infarto tipo 1 tenemos aquel que se ve directamente relacionado a la lesión de una placa aterosclerótica que estaba previamente establecida, la lesión de placa, una placa inestable, entonces se ha producido una ruptura de placa con la agregación plaquetaria y la activación del sistema de coagulación asociado, produciendo lo que es una trombosis, ya sea parcial o total de la luz de esta arteria. Esta presencia de obstrucción, ya sea parcial o total de la luz, se ve evidenciada electrocardiográficamente como lo que es la elevación del segmento ST cuando la oclusión es total, y las alteraciones del ST en lo que es infra del nivel de ST y alteración de la onda T cuando la oclusión es parcial. Cuando se produce una lesión de placa, no quiere decir que al hacer la oclusión parcial no, simplemente perdura así en el tiempo. Una oclusión parcial puede evolucionar hacia una oclusión total y el paciente puede pasar de tener un síndrome coronario agudo o cambios isquémicos de infra-ST y onda T negativa a un supra-ST y viceversa, ya que a la hora de un síndrome coronario agudo se activan asociadamente sistemas fibrinolíticos propios que pueden desobstruir la arteria. Entonces, en un primer momento, como fisiopatología de primera línea, tenemos un paciente que tiene una placa aterosclerótica, se produce una lesión trombótica, agregación plaquetaria, modificaciones electrocardiográficas de acuerdo al grado de oclusión de la luz. En caso de lo que es la oclusión parcial y el infra-ST evidenciado en el electro, el punto secundario a esto es la importancia que tienen los marcadores cardíacos a la hora de hacer diagnóstico y apoyar nuestro diagnóstico del paciente que nos llegue a la guardia. Y los biomarcadores son de suma importancia y actualmente
son condición necesaria a la hora de hablar de cardiopatía isquémica, teniendo en cuenta que si el paciente lo tenemos con cambios electrocardiográficos sugestivos de lo que es isquemia subendocárdica asociados a biomarcadores positivos, vamos a decir que estamos en presencia de un paciente que tiene un infarto no ST de tipo 1. El paciente que no tiene marcadores cardíacos positivos, decimos que estamos en presencia de una angina inestable. Por otro lado, el paciente que tiene oclusión total del vaso se presenta con alta especificidad y sensibilidad, el supra-ST, seguramente con elevación de marcadores cardíacos, lo que nos hace el diagnóstico de un infarto con elevación del segmento ST. Me parece muy importante definir conceptos de los cuales vamos a desarrollar más adelante. Hay que saber definir lo que es daño miocárdico y definir el infarto agudo de miocardio. Ya desde 1950 hasta la fecha han evolucionado en diferentes tipos de definiciones y de acuerdo a las diferentes evoluciones de hallar nuevos diagnósticos, de nuevos marcadores cardíacos, desde 1950 hasta 2020 se toma como concepto de daño miocárdico a toda elevación de marcador cardíaco del tipo troponina, al menos en un valor por encima de los percentiles normales para las poblaciones generales. O sea que la elevación de marcador cardíaco hace diagnóstico de daño miocárdico. Para decir que estamos en presencia de un infarto agudo de miocardio, el término es diagnóstico de daño miocárdico, o sea, elevación de marcadores cardíacos, asociado a una de las siguientes condiciones. Y esto es lo que quiero que prestemos atención, es elevación de marcadores cardíacos asociado a síntomas de isquemia miocárdica o cambios isquémicos nuevos en el electrocardiograma de un paciente que antes no presentaba esas alteraciones, la aparición de nuevas ondas Q, la evidencia por imagen de pérdida de miocardio viable o anomalías regionales de la motilidad, siguiendo un patrón compatible de isquemia, o la identificación de un trombo coronario por una angiografía. Entonces, es importante determinar daño miocárdico y el concepto de infarto agudo de miocardio. Y como dijimos que en la fisiopatología, en el primer slide que mostramos, obedece el síndrome coronario agudo, el infarto agudo de miocardio, a la oclusión aterosclerótica, a la lesión de una placa aterosclerótica con la formación de un trombo y la oclusión parcial o total, así vamos a definir que existen diferentes tipos de infarto. El infarto tipo 1 es aquel justamente que se asocia a la ruptura espontánea o la ulceración de una placa aterosclerótica, produciendo una trombosis dentro de las arterias coronarias, que es lo que se llama trombosis coronaria. El infarto tipo 2 es el infarto de miocardio secundario, un desequilibrio entre las necesidades del corazón y el aporte de oxígeno hacia el mismo, ¿bien? Y hay muchas situaciones clínicas que ya lo vamos a desarrollar un poco en particular. El infarto tipo 3 es la muerte súbita, ¿bien? La muerte cardíaca en donde no se ha podido detectar biomarcadores de necrosis. El tipo 4 es asociado a procedimientos de hemodinamia, el tipo 5 a procedimientos de revascularización miocárdica por bypass coronario. Y donde vamos a centrar la charla, como dijimos al principio, básicamente es en lo que es el infarto tipo 1. El infarto tipo 1 se produce por el daño de una placa aterosclerótica, una lesión, una ruptura de esa placa aterosclerótica con la agregación plaquetaria, ¿bien? Son placas vulnerables donde se produce un agregado trombótico con oclusión ya sea parcial, con oclusión ya sea total o parcial de la luz del vaso. Estas entidades clínicas se dan básicamente en los pacientes que se asocian a factores de riesgo cardiovasculares, obesidad, diabetes, hipertensión. Es muy importante tener en cuenta que el infarto tipo 1, como los otros tipos de infarto, tienen la misma mortalidad a largo plazo una vez diagnosticado la presencia de marcadores cardíacos en sangre. En el infarto tipo 2, es importante también tenerlo en cuenta y saber que existe un infarto tipo 2, es aquel que es secundario a otras causas. Por ejemplo, el infarto tipo 1 es primario por una lesión aterosclerótica local, con diferentes tipos de complicaciones, ya sea oclusión total o parcial del vaso, y en el infarto tipo 2 vamos a decir que es por una alteración en diferentes situaciones, una situación secundaria que produce elevación de marcadores cardíacos en un paciente con clínica sugestiva de infarto y electrocardiograma positivo. Y así tenemos que decir que, por ejemplo, puede ser un paciente que tiene enfermedad aterosclerótica, pero no hubo una hemorragia intraplaca ni una lesión de la placa, pero sí hubo un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno. El vasoespasmo coronario,
la disección coronaria no ateroesclerótica y el desequilibrio entre el aporte y la demanda. Dentro de las causas de los infartos secundarios son muchas. Básicamente son todas aquellas causas que pueden producir un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno, ya sea en un vaso coronario que tenga o no enfermedad aterosclerótica previa. Y así podemos hablar de lo que es la aterosclerosis coronaria fija en un paciente que hace, por ejemplo, una ergometría o que se somete a una situación de estrés, aumenta la demanda de oxígeno, se produce estrés miocárdico y elevación de marcadores cardíacos por muerte de los miocitos. Pero no hay una lesión intraplaca. En un segundo caso puede ser los espasmos coronarios, la difusión microvascular, muy frecuente en los pacientes diabéticos, la embolia coronaria, que se puede asociar, por ejemplo, en el contexto de una endocarditis infecciosa o una embolia paradojal, la disección coronaria con hematoma intramural, muy frecuente en las mujeres jóvenes, generalmente, por alteraciones de lo que es la mioíntima de los vasos coronarios, la taquicardia sostenida, la hipotensión grave, la hipertrofia ventricular izquierda por aumento de la demanda de oxígeno y aumento del estrés parietal, las bradicardias graves, la insuficiencia respiratoria, la anemia, situación de todos los días, tanto en el consultorio como en la práctica clínica de lo que es circuito cerrado. La anemia, igual, o sea, ya creo que la anemia es una situación, Viviana, por favor apague el cosas micrófono. así. La anemia grave es una situación de una práctica constante en el consultorio clínico como en la terapia. Los cardiólogos a la hora de indicar en el contexto de un infarto damos medicación antiagregante y anticoagulante, y la anemia agrava muchas veces estas situaciones de lesiones coronarias previas, pudiendo dar también tipos de infartos secundarios. La hipotensión y el shock también pueden ser causa de ello. El infarto tipo 3 dijimos que era muerte súbita. El tipo 4 es aquel relacionado a los procedimientos de revascularización. El 4A es aquel relacionado al procedimiento en sí, ya sea la cruzada de balón, la cruzada de la cuerda, el inflado de balón o la apertura del stem. Y el 4B es relacionado a la trombosis del stem. La trombosis del stem puede ser aguda o tardía. Actualmente ya mucho menos frecuente las trombosis, gracias a las plataformas farmacológicas biodegradables y todo lo que es la actualización en lo que es stem farmacológico. Y la tipo 5, por última, es aquella relacionada a cirugía de revascularización miocárdica, que hay que tener en cuenta que para hacer diagnóstico de estos tipos de infartos, a la hora de hacer diagnóstico de las troponinas, se pide que para hacer diagnosticar un infarto tipo 4 en el contexto de un evento de hemodinamia debe ser por arriba de 5 veces su valor normal, basal, y en cuanto a lo que es cirugía de revascularización, 10 veces su valor normal. Bueno, entonces hablando de las troponinas, ¿por qué es tan importante las troponinas? Justamente porque las troponinas cardíacas es un componente específico del músculo cardíaco, se expresa exclusivamente en corazón. Son los biomarcadores de elección a la hora de evaluar el daño miocárdico. Y se recomienda la troponina de alta sensibilidad en la práctica clínica habitual. Del dicho que podamos tenerlo en todos los lugares para realizarlo, es una cosa, ahora que se lo puede hacer en todos los lugares es otra. Otros biomarcadores, como ser las CPK-MB, son menos sensibles y específicos, y esto es muy importante, que los valores elevados de troponina reflejan la existencia de un daño en la célula miocárdica, pero no aporta la información sobre los mecanismos fisiopatológicos subyacentes. ¿Qué quiere decir? Que un paciente puede llegar a la guardia con dolor de pecho, le hacemos dosaje de troponina, la troponina es positiva, pero no me está diciendo que ese dolor de pecho del paciente es porque el paciente sí o sí tuvo una oclusión coronaria secundaria a una oclusión por una lesión aterosclerótica. O sea, el mecanismo fisiopatológico puede ser diferente. La troponina tiene la particularidad de ser altamente sensible para diagnosticar daño miocárdico, pero la sensibilidad no es tanto así, porque puede ser secundario a muchas causas, puede ser tipo 1, tipo 2 o tipo 3, el infarto. Tipo 1, tipo 2 sobre todo. Y es aquí donde el uso de las troponinas es súper necesario y útil, y se ha planteado esquemas o algoritmos diagnósticos en base a la troponina que nos ayudarán a poder
hacer un diagnóstico en la guardia del paciente que nos llega con dolor torácico. El paciente con dolor torácico y es reservado en la guardia, se lo deja en observación. Todo paciente con dolor torácico en guardia debe tener un electrocardiograma hecho antes de los 10 minutos y toma de las muestras de marcadores cardíacos, en primer momento la troponina, ¿no? Y así vamos a hacer 3 algoritmos diagnósticos basados en la última guía, la última guía de síndrome coronario sin elevación del ST, donde tiene un protocolo de troponina a la 0 hora y troponina a la primera hora. Básicamente, cuando la troponina en un paciente con dolor torácico es negativa a la hora 0 o tiene un delta de troponina muy bajo, que quiere decir que se hizo a la hora 0 y se repitió a la hora y no hubo una variancia por arriba de 2 veces su valor normal entre la hora 0 y la hora 1, se puede descartar que estamos en presencia de un infarto. Descartar un infarto no quiere decir que no tengamos que buscar posteriormente enfermedad coronaria asociada. Pero se vio que este protocolo de hora 0 a hora 1, sin delta de troponina o troponina baja, es seguro mandar a la casa a los pacientes diciendo que no presenta un dolor torácico de origen coronario, que no existe un infarto agudo de miocardio en ese momento, lo que no nos deja libre de descartar otras causas de dolores torácicos. Por otro lado, si el paciente llega a la guardia y tiene valores de troponinas intermedios, lo que se debe dejar es en observación. Se puede dosificar, se debe dosificar a las 3 horas un nuevo dosaje de troponina en sangre, y se puede apoyar el diagnóstico con un examen complementario, con el eco bedside, en el momento, en el lugar, al lado de la cama del paciente, donde nos puede ayudar mucho a definir la etiología de ese dolor torácico del paciente. Y a su vez nos ayuda a hacer el diagnóstico y definir si el paciente se va a internar en la unidad coronaria para hacer una angiografía de urgencia, un ecocardiograma, o se puede tomar otras conductas, como puede ser dejar en observación para hacer una angiotomografía de tórax o prueba de estrés o angiotac coronario. Si la troponina es elevada de ingreso o tiene un delta positivo, elevación de 2 veces su nivel basal, confirmamos el diagnóstico. Estamos en presencia de un infarto sin elevación del ST y el paciente debe ser internado para valorar cuál es la estrategia necesaria. Con niveles de evidencia en guardia se usa el protocolo de 0 hora a 1 hora con un nivel de evidencia bastante importante, 1B, y está recomendado hacer el protocolo de 3 horas si las 2 primeras determinaciones de la hora 0 o la hora 1 no son concluyentes. El ecocardiograma se apoya siempre a la hora de la toma de decisión del paciente con dolor torácico. Como le dije, existen otras causas de elevaciones de troponina, vimos algunas causas en lo que son los infartos secundarios, pero esto es importante tener, o sea, todo paciente con troponina positiva no quiere decir que tenga una obstrucción coronaria aterosclerótica. Existen todas estas causas que pueden producir elevación de enzimas cardíacas y no necesariamente ser un infarto agudo de causa aterosclerótica. Este algoritmo me pareció muy útil a la hora de hacer un diagnóstico o una mirada global del paciente con dolor torácico en guardia. Me parece importante ver esto, que los síntomas y los signos vitales del paciente que nos llega a la guardia son de suma importancia, y acá están las características del dolor. No es lo mismo tener un dolor puntiforme que tener un dolor centrotorácico irradiado a los brazos, epigastrio o quizás también al dorso. Las características del dolor y la semiología del dolor es muy importante, quizás algo un poco diferente en la semiología del dolor de la mujer, pero claramente la sintomatología es muy importante a la hora de determinar si estamos o no en presencia de un paciente con un posible diagnóstico de infarto. El electrocardiograma, como yo les dije, debe estar hecho antes de los 10 minutos después de los 10 minutos de ver el paciente, donde se hace el primer contacto médico, un concepto que también vamos a desarrollar bastante durante la charla. El paciente, cuando llega a la guardia, es recibido ya sea por personal de enfermería o un médico tratante. Esa persona que la vio es el primer contacto. El primer contacto tiene que tener la capacidad de poder realizar un electrocardiograma antes de los 10 minutos o sea, llega a la guardia y realizar un electrocardiograma dentro de los 10 minutos de la admisión del paciente. Y el electrocardiograma es el principal aliado que vamos a tener en el momento para ver si es que estamos o no en presencia de alguna alteración aguda
del tipo infradesnivel del ST o supradesnivel del ST. Y así el paciente que tiene un dolor quizás puntiforme, generalmente se puede asociar a un electrocardiograma que puede ser normal. Si nos apoyamos en concentraciones de troponinas bajas con el protocolo de 0 hora a 1 hora, decimos que el paciente no tiene o no estamos en presencia de un dolor torácico del tipo coronario. Aún así, si las características del dolor son más sugestivas de Angor, con alteraciones sugestivas de isquemia subendocárdica en el electro, con protocolos de troponinas que pueden ser positivos, se aconseja observar al paciente, diagnosticar si estamos en presencia de un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, en caso de que los marcadores cardíacos den positivo, o si los marcadores cardíacos dan negativo, en presencia de una angina inestable. Ni hablar cuando el paciente nos llega en paro cardiorrespiratorio con supradesnivel del ST. En ese contexto clínico, el dosaje de troponina es básicamente una situación para ver el factor pronóstico, pero este paciente es de alto riesgo y inmediatamente debemos favorecer la revascularización. Vamos a adentrarnos un poco en lo que es síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Y focalizarnos nuevamente. Me parece útil usar estos algoritmos, ya que nos ayudan a tener una idea de qué es lo que debemos hacer con nuestro paciente. Entonces llegó el paciente a la guardia, ya tuvimos síntomas, ya tuvo el primer contacto médico, hicimos el electrocardiograma, hicimos dosaje de troponina y estamos valorando qué hacer con nuestro síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Lo primero y más importante es determinar qué tan cerca tenemos un centro que tenga la capacidad de hacer un procedimiento de hemodinamia con capacidad de solucionar una obstrucción coronaria aguda. ¿Bien? Si el paciente se encuentra cerca de un centro con angioplastia primaria y estamos en presencia de un paciente que hicimos diagnóstico de infarto, lo que nos determina, y es muy importante, es saber la estratificación de riesgo de nuestro paciente. La estratificación de riesgo de nuestro paciente nos la va a dar de acuerdo a cómo nosotros nos paramos frente al mismo y a las situaciones clínicas que demanda la presentación o el contexto clínico que demanda en ese momento el dolor torácico que tenemos enfrente. Y así definimos un paciente que tiene un riesgo muy alto, a aquel paciente que se presenta en la guardia con inestabilidad hemodinámica, shock cardiogénico, un dolor torácico que a pesar del tratamiento médico que hicimos en la guardia, no ha cedido, aquel paciente que tiene arritmias potencialmente mortales, complicaciones mecánicas, como puede ser ruptura de un músculo papilar, insuficiencia mitral aguda, a la insuficiencia cardíaca asociada al síndrome coronario o a la depresión del segmento ST en las derivaciones B6 con elevación con supra en ABR, que es lo que habla de una lesión proximal de descendente anterior. Por otro lado, el riesgo alto se define como el paciente que ya tiene el diagnóstico de infarto sin elevación del ST, con cambios dinámicos en el electrocardiograma, el paro cardiorrespiratorio sin elevación del ST o shock cardiogénico y la puntuación de Grace más a 140. Y un bajo riesgo nos da la posibilidad de determinar ausencia de cualquiera de todas estas estratificaciones de riesgo. ¿Para qué estratificamos el riesgo de nuestro paciente en el momento de hacer el diagnóstico? Para ver qué conducta tomamos en cuanto a la invasión. Si hacemos una invasión temprana, ¿qué quiere decir? Si vamos a medicar a nuestro paciente y llevar a un estudio angiográfico para ver cómo están sus arterias coronarias en menos de 2 horas, si el riesgo es muy alto. Si el riesgo es alto, tenemos que determinar que tenemos un margen de 24 horas, y si el riesgo es bajo, podemos hacerlo en forma selectiva. Como le dije, algo muy importante, siempre que nos paramos frente a nuestro paciente, es estratificar el riesgo. Y existen algunos scores que son importantes tenerlos a mano. El score de Grace. El score de Grace es un score que, por ciertos parámetros de laboratorio y parámetros clínicos, determina cierta probabilidad de muerte intrahospitalaria y es parte y está usado dentro de los scores diagnósticos y los algoritmos diagnósticos de los pacientes asumidos en la guardia. El score de Grace estima pronóstico y se lo debe usar en el paciente con síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Y por otro lado, el score de Crusade nos asume el riesgo de sangrado que tiene nuestro paciente, ya que una vez asumido que el paciente tiene un infarto sin elevación del ST, va a recibir drogas que van a predisponer al sangrado, como el que vamos a ver un poco más adelante.
Hablando un poco de las generalidades del tratamiento. Todo paciente con diagnóstico de un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, y sobre todo si ya hicimos el diagnóstico de DIAN o ST y lo catalogamos como riesgo muy alto, alto o bajo, debe quedar en cuidados intensivos, sea unidad coronaria o terapia polivalente. Se debe hacer una observación estricta con un monitoreo multiparamétrico, repetir electrocardiogramas seriados y telemetría. Siempre deben tener accesos venosos, ya que vamos a infundir drogas que van a ayudar al tratamiento. Los laboratorios basales que se deben pedir y mínimo es un hemograma o un ionograma plasmático. El hemograma es muy importante, ya que tenemos que valorar si nuestro paciente presenta, por ejemplo, anemia. Es una situación que aumenta la mortalidad en todos los pacientes con síndrome coronario agudo, ya que la anemia es un mal pronóstico a la hora de tener en cuenta que los medicamentos que vamos a usar para el tratamiento del infarto no ST predisponen mucho al sangrado. Veremos cómo están los glóbulos blancos, si los glóbulos blancos están elevados, como en todo proceso inflamatorio agudo, se pueden hacer algunos scores, como es el score o el índice leucoglucémico, que habla de pronóstico y mortalidad de nuestros pacientes internados por infarto. En cuanto a las plaquetas también, es muy importante porque las plaquetas bajas se asocian a riesgo de sangrado. El ionograma plasmático es muy importante porque algunas patologías o el síndrome coronario en sí puede desencadenar arritmias que en el contexto de patologías como puede ser la hipocalemia se pueden perpetuar. La función renal es necesaria, ya que los medios de contraste que se usan para hacer los estudios angiográficos pueden dañar el riñón y hay que saber qué creatinina basal tenemos en nuestros pacientes. La glucemia también, se vio que los pacientes con glucemia elevada al ingreso o muy baja al ingreso son de mal pronóstico. Como dijimos, recuento plaqueta y como marca acá el dosaje de troponinas. Y hablamos un poco de lo que es el tratamiento específico en sí. Todo paciente que ingresa a nuestra unidad de cuidados intensivos con diagnóstico de un infarto no ST, con dolor en curso, una de las principales drogas en el uso de estos pacientes es la nitroglicerina, que se le puede dar en forma endovenosa, si lo prefiere en primer momento, o también se le puede dar vía oral, pero con un nivel de evidencia bastante importante se aconseja el uso de nitritos, la nitroglicerina endovenosa, ya que disminuye el consumo de oxígeno miocárdico, hacer un vasodilatador del sistema venoso, disminuye por ende la precarga y el volumen del fin de diástole del ventrículo, y ayuda a la vasodilatación coronaria y pulmonar. Siempre se recomienda dosis crecientes, ascendentes, hasta lograr alivio de los síntomas o hasta disminuir un 10% de la presión o hasta normalizarla en caso de la hipertensión. Es muy importante tener en cuenta que se desaconseja el uso de los nitratos, nitroglicerina, en las presiones menores de 90 milímetros de mercurio, las frecuencias cardíacas bajas, la sospecha de compromiso isquémico del ventrículo derecho, porque al ser un venodilatador disminuye mucho la precarga del ventrículo y por lo tanto un ventrículo derecho deteriorado produce hipotensión no marcada, y en el uso asociado de inhibidores de la fosfodiesterasa como es el sildenafil o tadalafil. La nitroglicerina es la primera droga de elección, es un venodilatador, pero en algunas contraindicaciones, algunos pacientes como por ejemplo con estenosis aórtica severa o miocardiopatías hipertróficas con obstrucciones del tracto de salida, se aconseja el nitroprusiato de sodio, que es un arteriodilatador y que tiene menos implicancia en incrementar ya sea la estenosis aórtica o los gradientes a nivel del tracto de salida de los pacientes con miocardiopatías hipertróficas. Otro arsenal terapéutico en el paciente con síndrome coronario agudo sin elevación del ST es el tratamiento con beta bloqueante, uno de los principales antiisquémicos que tienen años en el tratamiento de la cardiopatía isquémica, los avalados por estudios, el carvedilol, el bisoprolol, el metoprolol. Es muy importante porque en su mecanismo de acción, ya sea beta selectivo o no beta selectivo, producen una disminución del consumo de oxígeno miocárdico, disminuyendo o controlando el doble producto de la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. Y la disminución de la frecuencia cardíaca aumenta el tiempo diastólico, incrementando así el flujo coronario. Se debe estar contraindicado en el primer momento en el paciente que tenga bradicardia, hipotensión, que tenga síndrome de bajo volumen minuto asociado, o que tenga alguna patología pulmonar
de significancia, hiperreactividad bronquial, generalmente los ESPOC o los asmáticos. En este cuadrito me pareció importante mostrarles cómo claramente el control de la frecuencia cardíaca y la tensión arterial en los pacientes al momento del ingreso intrahospitalario y extrahospitalario marcan mortalidad. A frecuencias más controladas, la mortalidad es más baja, y cuando subimos por arriba de 90, 100 latidos por minuto, claramente aumenta la mortalidad. Y esto se da principalmente porque el corazón taquicárdico, en el contexto de un infarto, produce un mal remodelado ventricular, y el mal remodelado ventricular a largo plazo se asocia a insuficiencia cardíaca, deterioro de la función progresiva y un círculo vicioso con insuficiencia mitral, fibrilación auricular y muchas otras patologías asociadas. Vamos a hablar un poco de lo que es el oxígeno y la analgesia en el paciente con síndrome coronario agudo o DIAN-NO-ST. El oxígeno actualmente y en las últimas guías se recomienda solamente cuando hay una saturación menos del 90%, con un nivel de evidencia 1, clase 1, nivel de evidencia C. Y se desaconseja totalmente cuando hay saturaciones por arriba de 90. Antiguamente se pensaba que el oxígeno mejoraba los síntomas e incluso mejoraba la isquemia de los pacientes con síndromes coronario agudo, con DIAN-NO-ST o supra-ST, pero actualmente se ve que el efecto vasoconstrictor del paciente que se le pone oxígeno de ingreso, lo que hace es perpetuar e inclusive aumentar el tamaño de la escara necrótica del infarto. En cuanto a la analgesia, si se la indica simplemente si hay persistencia de los síntomas antiisquémicos, a pesar del tratamiento antiisquémico definido, ¿no? Se recomienda morfina intravenosa, 1 a 5 miligramos de acuerdo a la necesidad. Y está contraindicado el uso de antiinflamatorios, AINES, y corticoides también, eso no está puesto acá. AINES y corticoides están contraindicados en el infarto. Los AINES porque tienen efectos protrombóticos, y los corticoides porque se asocian a ruptura cardíaca y aumento de la escara necrótica. Y en este slide me pareció importante colocar esta imagen que hasta muchos en la facultad nos han enseñado a estudiar con mnemotecnias, y siempre nos decían, todo paciente que ingresa que ingresa o que tiene diagnóstico de un infarto, debemos colocarle morfina, estandarizado, digamos, sí o sí, debemos colocarle oxígeno, debemos infundirle nitroglicerina y le debemos dar aspirina. Y en ciertas cosas tienen razón, pero hay otras cosas que tenemos que desterrar. Actualmente se ve que la asociación de morfina a todo paciente, desde el primer momento que llega con dolor torácico, no tiene una buena eficacia en las drogas asociadas que vamos a dar para el tratamiento de la cardiopatía isquémica. Se vio que la infusión de morfina asociado a uno de las medicaciones, que es el clopidogrel, ha disminuido la biodisponibilidad de la droga en sangre por relentecer la absorción de la droga a nivel del estómago y vía digestiva. Por lo tanto, aumenta el riesgo de muerte de infarto de miocardio, aumenta el riesgo de infartos periprocedimiento y la recurrencia de isquemia. Por lo tanto, lo que se aconseja es darlos en formas separadas, hacer el control apropiado del dolor y posteriormente indicar en el momento oportuno la antiagregación. Situación parecida con otros antiagregantes, como ser el ticagrelor, donde se vio que es asociado en forma directa con la morfina, lo que hace es bajar la biodisponibilidad de la droga en sangre, y no se vio ese mismo efecto con lo que es prasugrel. A modo de ejemplo, para seguir hablando un poquito de lo anterior, claramente se vio que el uso rutinario de oxígeno suplementario en los pacientes normoxémicos, en los que se sospecha un infarto, no redujo los primarios de muerte por todas las causas, hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, ni en el momento ni al año del seguimiento. Esos dos estudios están avalados en el Desktop Trial, en donde se ve que a los pacientes que se les pone oxígeno desde ingreso no es mejor, incluso tuvo algunas complicaciones, comparado a los pacientes que se le da cuando realmente se determina una hipoxemia importante. Hablando de lo que es el tratamiento antitrombótico. Entonces hablamos de los mecanismos generales, hablamos de lo que son los nitratos, los beta-bloqueantes, el oxígeno, el tratamiento analgésico en el infarto, y ahora vamos a hablar de lo que es el tratamiento específico
de la cardiopatía isquémica en el contexto de un infarto tipo 1, ¿no? Sobre todo que es la lesión placa aterosclerótica. El tratamiento antitrombótico básicamente se asocia de dos conjunciones, el tratamiento antiagregante y el tratamiento anticoagulante. ¿Y esto por qué? Porque a la hora de haber una placa de colesterol accidentada con presencia de plaquetas circulantes, lo que tenemos que hacer o lo que se debe hacer es atacar el mecanismo fisiopatológico, salvo en los pacientes que sean mayores de 75 años o menos de 60 kilos, en donde la dosis puede bajar a 5 miligramos. Otro antiagregante es el ticagrelor, de no mucho uso porque es mucho más caro, pero es el que menos riesgo de sangrado tiene. Las dosis de carga es de 180 miligramos y las dosis de mantenimiento de 92 veces al día. Y el clopidogrel, que de los tres es el que menor poder antiagregante tiene, pero es el que quizás más uso tiene en nuestro medio. La dosis de carga es de 300 o 600 miligramos, dependiendo de la situación clínica. Generalmente en el contexto de un infarto agudo se dan 600 miligramos con dosis de mantenimiento de 75. Pero como dice acá, en la última guía lo pone solo cuando el prasugrel o el ticagrelor no estén disponibles o no se toleran o estén contraindicados. Una de las contraindicaciones del prasugrel es el alto riesgo de sangrado, el riesgo hemorrágico elevado o el ictus reciente. En cuanto a tratamiento con antiagregantes a esto y en tratamiento anticoagulante, lo que tenemos es el uso de heparina, ¿no? La heparina se debe usar con una indicación clase 1, nivel de evidencia A, para los pacientes que van a ir a angioplastia primaria. Está recomendado la administración de un bolo intravenosa de heparina no fraccionada a una dosis de 70 a 100 miligramos, 70 a 100 unidades internacionales kilo. Se lo puede asociar a un inhibidor GP2B3A, que en realidad es una droga que se llama abscisimat, que no tiene actualmente demasiado uso en Argentina, esa es la verdad, no tiene la llegada, ya que es una medicación bastante cara y poco accesible, y las obras sociales generalmente no la proveen, pero la heparina no fraccionada siempre debe ir, en los pacientes se debe hacer un bolo intravenoso de 100 unidades kilo, y hacer controles de la coagulación perpetuada. Lo mismo pasa con la enoxaparina, que acá no sale de lo que es enoxaparina, pero la enoxaparina se debe hacer 1 o 2 unidades por kilo, y también se la puede hacer en forma subcutánea. Un poco más de lo mismo, la aspirina, las dosis de carga de 300 miligramos, mantenimiento de 100 miligramos, el clopidogrel, la dosis de carga es de 600 miligramos, con una dosis de 75 miligramos por día como mantenimiento. No es necesario ajustar a los pacientes con insuficiencia renal. El prasugrel es la droga de elección a la hora de tratar a un paciente en el contexto de un síndrome coronario agudo. En el contexto de un síndrome coronario agudo, es la droga que actualmente ha cobrado mucho poder en el paciente de alto riesgo isquémico con bajo riesgo hemorrágico. La dosis de carga es de 60 miligramos, mantenimiento de 10, y es muy importante esto, se lo debe ajustar a los pacientes con no se lo asocia no se debe asociar o ajustar la dosis de los pacientes con alteraciones del clearance renal, y el ictus es una contraindicación para el prasugrel. La heparina y la enoxaparina son las drogas anticoagulantes que se asocian a mejor pronóstico y mejor evolución y que tienen indicación clase 1 en el contexto de un infarto no ST. Estas dos diapositivas resumen un poco todo lo que veníamos hablando de lo que es el tratamiento antitrombótico. Bien, estamos en presencia de un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, tenemos un IAN no ST diagnosticado. Usamos heparina y usamos enoxaparina como tratamiento. La bibulevirudina tiene indicaciones precisas. Actualmente lo que se usa en todos los servicios de hemodinamia actual, y es de primer momento, y lo que tenemos que saber nosotros es que la heparina y la enoxaparina son las principales drogas asociadas al tratamiento antitrombótico. Siempre hay que valorar el riesgo hemorrágico de nuestro paciente. Si nuestro paciente tiene un riesgo hemorrágico muy alto, lo que se debe dar asociado en el primer momento es la aspirina y el clopidogrel. Si el riesgo hemorrágico sigue siendo alto, también se asocia aspirina y clopidogrel, principalmente por 3 meses, y posteriormente se puede seguir
hasta 12 meses del tratamiento posterior a la resolución de la lesión coronaria, se puede seguir hasta 12 meses. Si el riesgo hemorrágico es bajo, lo que se aconseja es el uso de aspirina y ticagrelor por 3 meses y posteriormente seguir con ticagrelor, o la asociación de aspirina y prasugrel hasta 12 meses, y después hacer un aseseo de aspirina y rivaroxaban 2,5 miligramos, que es un inhibidor, un anticoagulante selectivo, inhibidor 10 activado, que es el rivaroxaban, o asociar aspirina y prasugrel de acuerdo a la cantidad del riesgo isquémico que tenemos de nuestro paciente. Aspirina ticagrelor, aspirina prasugrel o aspirina clopidogrel hasta más de 12 meses. Esto va de la mano siempre de qué riesgo isquémico y qué riesgo hemorrágico tiene nuestro paciente. Tenemos que tener en cuenta que todas las drogas y todo el arsenal terapéutico que se da en el contexto de un infarto, antes de la angioplastia y después de la angioplastia, tiene una enorme implicancia en lo que es hemorragia, y es las principales causas de muerte de todos los estudios y forman parte de los endpoints primarios de los estudios de investigación. Entonces tenemos que tener en cuenta que nuestro riesgo isquémico y nuestro riesgo hemorrágico están en una balanza, y en base a esto es que vamos a decidir cuál es el mecanismo, cuál es la droga de elección de nuestros pacientes. Quizás esto sea muy para el manejo cardiológico, pero también sirve para saber que nuestro paciente que nos llega con un dolor torácico a cualquier lugar del interior, y tenemos en la mano aspirina, clopidogrel, y hay un prasugrel, tenemos que tener en cuenta que si el paciente tiene antecedentes de un infarto, de un ACV hace un año, preferimos usar el clopidogrel antes que el prasugrel. Por un lado. Bueno, hay algunas estrategias que se han indicado o se han aconsejado para disminuir el riesgo de sangrado en las intervenciones, que es ajustar siempre las dosis de los anticoagulantes de acuerdo a la función renal y especialmente en las mujeres y en los pacientes ancianos frágiles. El acceso radial a la hora de hacer una angiografía diagnóstica y terapéutica disminuye el riesgo de sangrado. Siempre asociar la protección gástrica de los pacientes, y indicar y evitar siempre el pretratamiento con los inhibidores P2 y 2, salvo en situaciones especiales. Esto es un resumen de todo lo que hablamos anteriormente. Ya tenemos hecho nuestro diagnóstico de un paciente que nos llegó a la guardia con dolor torácico, con protocolo de 0 o 1 hora de marcadores cardíacos. Hicimos diagnóstico asociado con algún examen complementario. Tuvimos en cuenta nuestra escala de Grace y como valor pronóstico el BNP, que no en todos lados está, es muy caro, pero habla de qué grado de insuficiencia cardíaca en el contexto del síndrome coronario agudo está, y es un factor de un marcador pronóstico. Hicimos el diagnóstico, vamos a tratar de elegir cuál es el mejor antiagregante para nuestro paciente. Si la estrategia es invasiva precoz, ¿qué quiere decir? Antes de las 24 horas, se aconseja no dar tratamiento antiagregante hasta realizar la cinecoronariografía. Preferible el prasugrel siempre si hay salvo que haya contraindicaciones, que ya lo que hicimos, una de las principales es el sangrado cerebral previo, y en mayores de 75 años se los puede dar, pero bajando la dosis a 5 miligramos, lo mismo en menores de 60 kilos, como ya habíamos nombrado. Entonces la estrategia invasiva precoz se desaconseja, como yo le dije, el tratamiento concomitante de aspirina más un antiagregante. En la invasiva inmediata, luego de tratado a nuestro paciente, vamos a llevarlo al servicio de hemodinamia, en donde se va, o internado en nuestro servicio de unidad coronaria, en donde se va a determinar, de acuerdo a la entidad clínica y el riesgo clínico de nuestro paciente, cuál es la mejor estrategia, si se va a estudiar inmediatamente y se va a hacer la resolución inmediatamente, si se va a estudiar dentro de las primeras 24 horas y nos da tiempo para hacer un tratamiento antiisquémico asociado o antitrombótico asociado, y por otro lado si es selectivo, si podemos tener la posibilidad de hacer hasta quizás otras pruebas diagnósticas para ver dónde estamos con nuestros pacientes. La elección de la revascularización a favor de la angioplastia, el paciente que tiene un vaso con una lesión coronaria de un vaso solo o tiene inestabilidad clínica, que quiere decir el paciente con shock cardiogénico en agudo, se prefiere la revascularización y la repermeabilización de los vasos en agudo. La angioplastia siempre se las aconseja con stent farmacológicos, y se aconseja tratar en un primer momento la lesión culpable y antes del alta completar la revascularización.
A favor de la cirugía de revascularización miocárdica, paciente diabético con enfermedad multivaso y disfunción ventricular. Esto no ha cambiado desde hace años. A la alta hospitalaria, ver cuál es la mejor estrategia de nuestros pacientes y valorar el riesgo isquémico versus el riesgo hemorrágico y ver cuánto tiempo vamos a antiagregar a nuestros pacientes. Siempre referir la rehabilitación cardíaca y control de los factores de riesgo. Vamos a pasar a lo que es la otra gran entidad, que es síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Este slide es básicamente muy parecido al primero que presenté, este es del 2000, y el último presentado en la última guía es del 2020, y habla básicamente de lo mismo. Quiere decir que después de 20 años seguimos teniendo la misma fisiopatología, no ha cambiado la oclusión coronaria en lo que es suboclusión u oclusión total. Lo que sí ha cambiado quizás son las indicaciones y los tiempos del tratamiento. Vamos a focalizarnos en lo que es la elevación del ST, el paciente con dolor torácico, diagnóstico de un síndrome coronario agudo, la oclusión total del vaso y la elevación del segmento ST. Estamos diagnosticando un paciente que viene con dolor torácico, cambios isquémicos del tipo elevación del segmento ST en el electrocardiograma, y estamos haciendo el diagnóstico de un infarto agudo miocárdico con elevación del ST, independientemente de las troponinas, ya que vamos a ver que un paciente con diagnóstico de dolor torácico y cambios isquémicos del tipo supradesnivel del ST tiene indicación de angiografía diagnosticada urgente con posibilidades de repermeabilizar la arteria lo más rápido posible. El síndrome coronario agudo con elevación del ST corresponde al 12,8% de todas las muertes de síndromes coronarios. La mortalidad está influenciada por muchos factores. La edad siempre marca pronóstico en nuestros pacientes. A mayor edad, mayor mortalidad. La clase KILIP al ingreso de nuestros pacientes, ya que a una mayor clase KILIP, mayor asociación de monto isquémico y de miocardio no viable, por lo tanto más signos de insuficiencia cardíaca. El retraso de la aplicación del tratamiento y el tipo de tratamiento también es factor pronóstico. La diabetes, la insuficiencia renal, la cantidad de arterias afectadas y la fracción de eyección son factores pronósticos. La mortalidad hospitalaria del paciente con infarto, con elevación del ST varía aproximadamente entre un 6 y un 14%. El manejo inicial, todo paciente que consulta por dolor torácico a la guardia debe tener en cuenta que el YAN empieza donde se hace el primer contacto médico, definido como el punto en el que la persona, o médico o paramédico, u otro personal médico, en el contexto prehospitalario y hospitalario, evalúa al paciente que ingresa por la guardia y tiene indicación de hacer un electrocardiograma, como ya habíamos hablado previamente, antes de los 10 minutos de asumido el paciente, se llega y se hace el diagnóstico con un electrocardiograma antes de los 10 minutos. Eso lo dejan desde hace ya mucho tiempo marcados en la guía, y todo paciente antes de los 10 minutos tiene que tener realizado un electrocardiograma. Se recomienda tomar una muestra de sangre en forma rutinaria para determinar marcadores cardíacos, y la monitorización del electrocardiograma para valorar a los pacientes por las altas posibilidades de arritmias en los momentos agudos de presentado el síndrome coronario agudo con elevación del ST. Algunas situaciones particulares, el infarto inferior, es recomendable registrar derivaciones derechas y posteriores para buscarse elevación del segmento ST y así identificar infarto del ventrículo derecho concomitante. Las derechas y posteriores en todo paciente con infarto inferior debe estar presente. Las derivaciones derechas, para tenerlo en cuenta, son como si fuesen la B1, B2 y B3 del lado izquierdo, propuestas del lado derecho. La B3R y B4R son las principales derivaciones que ven el ventrículo derecho, y en el contexto de un infarto inferior puede haber supradesnivel del segmento ST en B4R y hacer diagnóstico concomitante de un infarto de ventrículo derecho que intrinca un mal pronóstico en nuestros pacientes con un infarto inferior. Algunas situaciones especiales, como lo es el paciente que tiene ya un antecedente de un bloqueo de rama izquierda e ingresa con infarto con elevación del ST, en donde se debe tener en cuenta algunos criterios, como son los criterios de Garbosa. El paciente que tiene supradesnivel del segmento ST en la derivación ABR, con infradesnivel en B4, B6 y en cara inferior. Esto está hablando de una lesión muy proximal a descendente anterior o un tronco de la coronaria izquierda. Es una situación clínica que debe ser de un urgente tratamiento.
Y por otro lado, algo muy importante y que muchas veces pasa desapercibido, el paciente que llega con dolor torácico y tiene la T hiperaguda. La T hiperaguda es la fase inicial del infarto y muchas veces pasa desapercibido y no se le da la importancia que es, pero esto es lo que posteriormente puede evolucionar a un supra-ST o a un infradesnivel del ST. También hay que descartar hipercalemia asociada. Y como tenemos acá, a modo general, y lo que nos va a determinar la conducta a seguir una vez diagnosticado el infarto con elevación del ST, es el tiempo. Una vez diagnosticado el infarto con elevación del ST, tenemos que tener en cuenta qué tan cerca tenemos un centro con hemodinamia de urgencia, 24 horas y a disponibilidad para poder resolver la oclusión coronaria de nuestros pacientes. En el servicio de urgencia, si el centro de hemodinamia o el centro de angioplastia primaria lo tenemos cerca, o sea, en menos de 60 minutos, se aconseja la derivación inmediata para angioplastia primaria. Si el centro se encuentra a más de 120 minutos y no se puede llegar antes que eso, lo que se aconseja es la fibrinólisis inmediata, ya que se ha visto que después de las 2 horas, claramente el monto isquémico es mayor y el paciente tiene peor pronóstico. O sea, el tiempo de oro en el infarto son 120 minutos. Antes de los 120 minutos, de una vez diagnosticado el paciente con elevación del segmento ST, antes de los 120 minutos se le puede derivar al centro con angioplastia primaria para poder resolver el vaso culpable. Si el paciente tiene más de 2 horas de evolución o tiene más de 2 horas para el traslado hacia el lugar de angioplastia primaria, se recomienda la fibrinólisis. Dentro de los 30 minutos, de hecho, el diagnóstico. Acá un poco más de lo que es etapa prehospitalaria. El personal de la ambulancia debe estar entrenado y equipado para diagnosticar el infarto con elevación del ST. Se aconsejan las redes regionales, como actualmente hay en Catamarca, una red regional, ya las cuales ya les voy a dejar después el contacto, porque quizás muchos médicos pueden ingresar a esta red y compartir sus electros con nosotros. Los centros con capacidad para realizar angioplastia primaria deben ofrecer un servicio de 24/7, como tenemos actualmente en la provincia de Catamarca, pero no así en el interior de la provincia. Eso es una realidad, también que vamos a discutir un poquito más adelante. Lo que dicen las guías muchas veces es muy lindo, es muy bonito, es lo que está plasmado, lo que se debe hacer, pero las realidades muchas veces son diferentes. Como dijimos, en consenso general, la terapia de revascularización, cuando se dispone una evidencia clínica y electrocardiográfica de isquemia, incluso cuando el paciente o los síntomas hayan comenzado en más de 12 horas antes, en el momento exacto de la aparición de los síntomas, se la debe realizar. O sea, hay consenso general que el paciente con dolor de pecho, con hasta 12 horas de evolución del infarto, se lo debe derivar para tratar de solucionar la lesión aterosclerótica o la lesión que produjo ese síndrome coronario agudo con elevación del ST. Después de las 12 horas, se ha visto que no hay una evidencia clínica de beneficio de la revascularización. Posterior a eso, hay más complicaciones de infarto, mayor insuficiencia cardíaca, y el paciente generalmente queda con músculo viable. No quiere decir que si el paciente tiene más de 12 horas de evolución de un infarto, lo tenemos en Santa María, no lo vamos a derivar, al contrario, se lo deriva, se hará los estudios necesarios, pero la posibilidad de que el músculo quede con viabilidad después de las 12 horas cae enormemente hasta antes de las 12 horas. Y la hora de oro, como hablamos recién, son las primeras 2 horas, que son los principales 120 minutos, donde tenemos que tomar la decisión de qué hacer con nuestro paciente con un infarto agudo del miocardio con elevación del ST. ¿Cómo actuamos? Diagnóstico clínico y electrocardiográfico del síndrome coronario agudo. Aquí, como le dije, la troponina es importante, pero ya juega un papel pronóstico, porque si tenemos pacientes con dolor típico y electrocardiograma subjetivo, se debe tomar conducta. De suma importancia el tiempo de inicio de los síntomas, tener en cuenta las distancias, los tiempos, y debemos activar el código rojo o código de infarto localizando un centro de hemodinamia cercano. Y empezamos a hablar un poco de lo que es el tratamiento médico específico del paciente con elevación del ST. Si tomamos la conducta y tenemos un centro de hemodinamia antes, que está cerca, que está en menos de 120 minutos, y lo vamos a derivar para hacer una angioplastia primaria,
El paciente derivado para angioplastia primaria tiene indicación de recibir aspirina, dosis de carga, igual a la que recibimos por el infarto no ST, de 100 a 100 miligramos vía oral, con dosis de mantenimiento de 100 miligramos día. El clopidogrel, dosis de carga de 600 miligramos vía oral y dosis de mantenimiento de 75. En cuanto a lo que es la droga de prasugrel, se le da generalmente para pacientes más jóvenes, la dosis de carga de 60 miligramos, mantenimiento de 10, y con las mismas indicaciones que es en el no-ST. Si el paciente tiene menos de 60 kilos o más de 75 años, se aconseja dosis de mantenimiento de 5. En la heparina no fraccionada cambia un poco, porque en la heparina no fraccionada se puede hacer el bolo intravenoso de 70 a 100 unidades kilo, cuando está prohibido la asociación con tirofiban, que no es una droga que se usa actualmente en Argentina, pero el bolo de heparina de 70 a 100 unidades kilo siempre debe estar presente. Y por otro lado, la enoxaparina se hace 0,5 miligramos kilo en el paciente que tiene síndrome coronarico agudo con elevación del EC. Si nuestra opción es que el paciente se encuentra más de 120 minutos del lugar de angioplastia primaria y lo vamos a derivar, y no lo podemos derivar de urgencia, o lo vamos a derivar, pero no va a llegar antes de las 2 horas, lo que se aconseja es la fibrinólisis temprana, entre los primeros 30 minutos, ya estar haciendo el bolo de infusión de fibrinolíticos. El paciente, quien debe recibir fibrinolíticos, también debe recibir aspirina. Se aconseja la aspirina con dosis de 150 a 500 miligramos vía oral, también se la puede dar endovenoso, y la dosis de mantenimiento también es de 100 miligramos. Se desaconseja el uso de prasugrel y el uso de ticagrelor, y se usa clopidogrel 300 miligramos vía oral, con dosis de mantenimiento también de 75. También se usa heparina y también se usa enoxaparina, en dosis de carga y mantenimiento. Es importante tener en cuenta que el paciente que va a fibrinolíticos o que se decide hacer fibrinolíticos se desaconseja el uso de prasugrel por el alto riesgo hemorrágico que tienen nuestros pacientes. Y al hablar de qué tipo de fibrinolítico, lo que tenemos en nuestro medio para lo que es trombólisis aguda en el contexto de un infarto es la streptokinasa, la dosis de 1,5 millones de unidades, con un protocolo de 30 a 60 minutos, dependiendo el riesgo hemorrágico también de nuestro paciente, se puede hacer en una infusión controlada por bomba de infusión. Hay que tener cuidado porque es una droga que puede producir hipotensión. Siempre debe haber una vía periférica permeable. La vía central debe ser antes, si es que vamos a realizar una vía central, debe ser antes de infundir el trombolítico, ya que si pinchamos una arteria y posteriormente pasamos a streptokinasa, que es un trombolítico no selectivo, puede ser importante el sangrado que vamos a realizar. Evitar las punciones arteriales posterior a la infusión del trombótico por la misma razón anterior. Se debe hacer constantemente el control de los parámetros hemodinámicos, ya que suele haber una hipotensión asociada. Se debe hacer electrocardiogramas seriados, controlar al paciente y siempre derivar. Está indicado en todos los pacientes, después de la fibrinólisis, la derivación a un centro con capacidad de hacer diagnóstico de cómo ha quedado el vaso posterior a eso, posterior a la infusión del fibrinolítico. Hay otras drogas, el Alteplat, el RTPA y el Tenecteplas, son drogas que están presentes en Argentina, que tienen indicación, que la accesibilidad más clara hoy y en nuestra provincia es la streptokinasa. Se ha usado Tenecteplas y Acteplas principalmente para las isquemias cerebrales, pero también tienen indicaciones en el infarto. Como dijimos, está recomendado el tratamiento fibrinolítico en las primeras 12 horas desde el inicio de los síntomas, en los pacientes sin contraindicaciones, cuando no se puede realizar una angioplastia primaria por un equipo experimentado dentro de las primeras 2 horas del primer contacto médico. Está indicado el uso de clopidogrel y aspirina, y está recomendada la anticoagulación en el infarto, en pacientes tratando con trombolíticos, hasta la revascularización si se realiza, o durante el ingreso hospitalario hasta los 8 días. Algunas contraindicaciones de los trombolíticos, siempre es importante saberlas, contraindicaciones absolutas y relativas. Todo paciente con antecedente de ACV hemorrágico o ACV de un origen desconocido, y sobre todo en los últimos 6 meses, se los contraindica. También cirugías en los últimos 3 meses,
sobre todo si son cirugías mayores, los sangrados gastrointestinales en el último mes, las alteraciones hemorrágicas desconocidas, la disección de aorta y la punción no compresible como esto sería más que nada como relativo, pero las absolutas son esto, básicamente paciente con antecedente de ACV en los 6 meses, hemorragia gastrointestinal durante el último mes y alteración hemorrágica conocida. Hay muchos pacientes que no llegamos a la revascularización, que han pasado más de 12 horas o más de 4 o 5 días, como muchas veces vemos pacientes que llegan a la unidad coronaria, pero aún así el paciente no podemos dejarlo desprovisto de medicación y de tratamiento antitrombótico, y está indicado aspirina, está indicado clopidogrel, y también heparina y enoxaparina en las mismas dosis que el fibrinolítico. La actualidad de nuestro medio. El retraso por parte del servicio de emergencia para el acceso a un centro con hemodinamia es escaso. No se dispone de centros con hemodinamia 24/7 en lugares fuera de la capital de la provincia. Eso es una situación muy clara. Hay barreras demográficas, hay muchas veces pacientes de Santa María que en vez de llegar a la capital de Catamarca pasan directamente a Tucumán, y hay muchas veces que están cortadas rutas o todas otras situaciones que no permiten que los pacientes lleguen a los servicios con hemodinamia de urgencia. Los hospitales del interior de la provincia muchas veces carecen de fibrinolíticos, y yo creo que eso es una realidad muy clara, y esto es lo más complicado, ya que muchos de nuestros hospitales del interior de las provincias, inclusive hospitales de la provincia, no tienen fibrinolíticos, y hay poco uso. Lo que sí tenemos un gran aporte de lo que es hemodinamia de urgencia en la capital, hay bastantes disponibilidad para realizar una hemodinamia de urgencia. Y disponemos actualmente de una red de infarto donde muchos médicos exponen dudas y a su vez se activa el código rojo YAM, se llama ArgenYAM, básicamente es una plataforma por medio de WhatsApp en donde se pueden consultar o hacer diagnóstico o presentar los pacientes, y si es necesario se activa el código de infarto inmediatamente para poder derivar a nuestros pacientes. Yo voy a dejar el contacto posteriormente por si alguien quiere formar parte de ese grupo, para poder hacer un acceso más marcado del paciente con diagnóstico de infarto. Bueno, hasta ahí hablamos un poco de lo que es cardiopatía isquémica aguda, el infarto sin elevación del ST y con elevación del ST. Si les parece apropiado, seguimos. No sé cómo estamos, usted dígame. ¿Vamos bien, doctor Marín? ¿Cómo estamos de tiempo? Estás perfecto. No sabes lo que fue el viernes pasado, sé que estás impresionante. Seguimos. Muy bien. Hablar un poco de los conceptos generales de lo que es cardiopatía isquémica crónica. Una prevalencia que varía entre el 4 al 7% en adultos jóvenes, entre 45 y 65 años, y elevado un poco más en adultos mayores, como siempre, a mayor edad, mayor riesgo de cardiopatía. La incidencia anual son del 2% a nivel de mujeres y hombres a partir de los 45 años, del 2 al 2,5%. Una de las principales causas de muerte no traumática del mundo, y una importante que determinar que la enfermedad coronaria crónica, una vez instalada, lo hace para toda la vida, y por lo que un punto clave es la educación del paciente. Y este dibujo me pareció muy importante porque claramente el paciente con cardiopatía isquémica crónica, con lesiones coronarias crónicas, están muy aferrados y muy asociados a lo que es una perfecta estabilidad, una perfecta homeostasis entre la oferta y la demanda de ese miocardio, que quiere decir que cualquier situación que los pueda sacar de esa estabilidad van a perpetuar o van a incrementar las características del dolor precordial. A su vez, hay muchos pacientes que nos llegan a la consulta, en el consultorio o en la guardia, donde podemos hacer el diagnóstico de la cardiopatía isquémica y a su vez hacerle un seguimiento a largo plazo. El mayor porcentaje de los pacientes con cardiopatía isquémica crónica son los pacientes que han presentado un evento coronario agudo, ya sea sin elevación del ST o con elevación del ST, se ha hecho una resolución en el 80-90% de los casos con colocación de stent. Actualmente muchas menos indicaciones de la cirugía de revascularización por cuestiones de evoluciones del tratamiento, sin embargo siguen actualmente indicaciones claras para lo que es cirugía de revascularización miocárdica, un tema que es para discusión quizás en otro momento, y el seguimiento a largo plazo de estos pacientes coronarios conocidos son los que nos llevan a lo que es la consulta del paciente cardiópata crónico o coronario crónico.
el diagnóstico. Yo básicamente lo que quiero hacer acá es un papel de cómo englobamos a nuestro paciente con cardiopatía isquémica crónica. Es muy importante en el momento de la consulta, el interrogatorio, el examen físico, claramente, semiologar el ANGOR. Esto es muy importante, no es lo mismo decir dolor torácico que decir este paciente tiene ANGOR. Y tiene ANGOR cuando decimos que tiene una angina típica, que cumple las características que conocemos desde la facultad, siempre el dolor opresivo, retroesternal, precordial, propagado a dorso, que se asocia a episodios de estrés o de esfuerzo, que puede ceder con el reposo con los nutritos. Eso es el ANGOR típico y es muy importante la semiología de esto. Siempre tener en cuenta los factores de riesgo asociados, los que más se han visto que se asocian a un pronóstico peor en los pacientes con cardiopatía isquémica crónica, la hipertensión, la dislipemia, la diabetes y la insuficiencia renal crónica. En la evaluación general de nuestros pacientes, como prueba de laboratorio, tenemos que tener algunos factores bioquímicos de riesgo, que ya los vamos a valorar, y hay pruebas cardíacas específicas para hacer el diagnóstico de isquemia. Tiene indicación en toda evaluación de nuestro paciente con cardiopatía isquémica crónica la realización de un electro y la realización de un electrocardiograma ante cualquier episodio de dolor torácico. El ecocardiograma tiene un nivel de evidencia muy fuerte, ya que todo paciente coronario debe tener un ecocardiograma para valorar la función diastólica, la función sistólica, los trastornos segmentarios de la motilidad, la fracción de eyección, las valvulopatías asociadas, todas estas situaciones que a largo plazo también marca pronóstico en nuestros pacientes. En caso de que no se pueda hacer un ecocardiograma, se aconseja la realización de una resonancia magnética. ¿Qué laboratorio le voy a pedir a mi paciente que me consulta por dolor torácico o que viene ya con antecedentes de cardiopatía isquémica? Se recomienda en todo paciente dosaje de hemoglobina, perfil lipídico, glucemia, creatinina. Se recomienda el dosaje de hemoglobina glicosilada en pacientes diabéticos, como así también el perfil lipídico, para también determinar el perfil de riesgo y adecuar el tratamiento de nuestros pacientes. Se debe realizar marcador cardíaco ante cualquier episodio de inestabilidad. Si en este caso se obtienen resultados elevados, se debe continuar de acuerdo a la guía, como dijimos de todo lo que hablamos, síndrome coronario agudo sin elevación del ST anteriormente. Falta de 24 horas, dentro de la evaluación de la cardiopatía isquémica crónica, sirve para detectar arritmias, una placa de tórax también, descartar insuficiencia cardíaca, áreas de congestión, cómo se encuentran cómo se encuentra lo que son signos de ala de mariposa, si tenemos un paciente con aumento de las presiones, y cómo se encuentra los intersticios de los pulmones, parece que hay derrames pleurales asociados, tienen indicación en todos nuestros pacientes con valoración de cardiopatía isquémica crónica. ¿Cuáles son las elecciones o cómo vamos a apuntar el diagnóstico, cómo vamos a hacer el diagnóstico de nuestros pacientes? Eso está directamente relacionado a qué probabilidad de que el paciente que tenemos enfrente tiene posibilidades de tener enfermedad coronaria asociada o persistencia de esa enfermedad coronaria. Si el paciente tiene una probabilidad baja de enfermedad coronaria, se aconseja la angiotomografía de tórax. Si la probabilidad es muy alta, se aconseja la cinecoronariografía invasiva, sobre todo en el paciente que ya tiene antecedentes coronarios con múltiples colocaciones de stem. Se asocia o se aconseja los métodos invasivos antes que los métodos de angiotomografía. La ergometría puede tener un papel importante, sobre todo para identificar el riesgo con electrocardiogramas evaluables y capacidad de realizar un esfuerzo físico. Cuando no se encuentra disponible una prueba funcional con imagen. Entonces, uno ve actualmente la ergometría en la cardiopatía isquémica crónica. La ergometría tiene un poder más bajo de indicación, ya que siempre se terminan realizando otros tipos de estudios para terminar de afirmar el diagnóstico. ¿Qué otros estudios podemos realizar? Bueno, si tenemos como parte intermedia entre la angiografía coronaria y la cinecoronariografía, otros estudios como puede ser el ecoestrés con ejercicio, el ecoestrés con apremio farmacológico, el estrés con dobutamina, que son estudios que nos van a ayudar a aproximar en qué situación clínica se encuentra nuestro paciente con antecedentes de cardiopatía
isquémica previa o aquel que nos llega con el primer contacto a la guardia, a la consulta. Un algoritmo diagnóstico, como dije, de acuerdo a las probabilidades, baja probabilidad, se aconseja angiografía coronaria, angiotomografía coronaria. Probabilidad alta, se aconseja directamente un método invasivo. Y una probabilidad intermedia se puede asociar o se puede aconsejar de acuerdo a la capacidad que tiene el paciente de hacer una ecocardiografía con estrés o estudios de perfusión. Si tiene capacidad de hacer ejercicio, y hoy el electrocardiograma que es interpretable, que quiere decir que no tiene, por ejemplo, un bloqueo de rama izquierda, se aconseja lo que es el ecoestrés con ejercicio o la ergometría. Si hay una incapacidad de hacer ejercicio, un apremio farmacológico, como ser el ecoestrés con dobutamina. Parámetros generales del tratamiento: la piedra angular del paciente isquémico crónico es unificar y mandar a nuestros pacientes a hacer rehabilitación cardiovascular. Es lo que ha demostrado en los isquémicos crónicos disminuir más la mortalidad una vez hecho el diagnóstico o egresados después de un evento coronario agudo, pasado un tiempo prudencial. El paciente debe empezar con rehabilitación cardiovascular con un periodo mínimo de 12 semanas. A más tiempo hay mayor adherencia y mayor beneficio del tratamiento. El plan de recuperación o de rehabilitación cardiovascular es ajustado a cada paciente y no está contraindicado hacer trabajos de fuerza y resistencia medidos y a demanda. Medidas hábito-dietéticas: como siempre, se busca disminuir el peso corporal, disminuir el consumo de las grasas, más aún en quienes tienen dislipemia, los hidratos de carbono, sobre todo los diabéticos, y controlar los factores de riesgo coronario, incluido la cesación del tabaco y las medidas para evitar el alcohol. Y siempre asociado debe ir el soporte psicológico de nuestros pacientes. Se recomienda, sobre todo el ángulo crónico estable, recibir medidas de soporte psicológico como mínimo en las primeras etapas de la enfermedad y todas veces que se considera conveniente y necesario, ya que hay una gran asociación de depresión asociado a los pacientes que les ha cambiado su clase funcional y les ha cambiado su vida después de un infarto agudo de miocardio. Nivel de evidencia 1A para rehabilitación cardiovascular. Todo paciente debe ir a rehabilitación cardiopulmonar cuando esté en condiciones de hacerlo. Tratamiento farmacológico de nuestra cardiopatía isquémica crónica: el paciente tiene indicación de aspirina de 100 miligramos día, es la dosis que se da normalmente. Si hay contraindicación para aspirina, el paciente debe tener clopidogrel. Y en casos seleccionados de pacientes con enfermedad de alto riesgo isquémico, se puede asociar aspirina y clopidogrel. Como dijimos, muchos de nuestros pacientes que tenemos con cardiopatía isquémica crónica son aquellos pacientes que han pasado ya mucho tiempo después de un evento coronario agudo, como puede ser un infarto agudo con elevación del ST. Y llegado el momento, pasado los primeros 3, 6 meses, 12 meses o más de 12 meses, nos planteamos hasta cuándo seguimos dando doble antiagregación a nuestros pacientes, hasta cuándo seguimos dando aspirina y clopidogrel, aspirina y prasugrel, o aspirina y ticagrelor, hasta cuándo. El tiempo en el paciente que ya ha superado el evento agudo, mínimo, son 12 meses, dependiendo del riesgo hemorrágico, y lo que se usa, que esto es más para un manejo cardiológico, es el score de DAPT, que tiene en cuenta variables clínicas, variables hemorrágicas y variables isquémicas, es para tratar de ayudarnos a definir el tiempo en el cual va a perpetuar y vamos a perpetuar el tratamiento antiisquémico de nuestros pacientes. Acá lo que puse son varios, es mucha la evidencia de cuáles son el tiempo necesario. La verdad que esto es para un manejo cardiológico específico, determinar a qué tiempo vamos a sacar la doble antiagregación. Las estatinas no se usa a nivel de evidencia 1A, disminuir los LDL al menos de 70 o más del 50% de un nivel basal, si no se puede alcanzar el objetivo. Tenemos estatinas de alta intensidad o de baja intensidad, el tratamiento que se puede hacer. Esto es directamente relacionado al perfil lipídico de nuestros pacientes y al riesgo de carga isquémica que tiene el mismo. Se aconseja en lo más posible de dosificar un perfil lipídico basal y en base de eso hacer estatinas de alta intensidad, como Rosu 40, por ejemplo, con Rosu 40 o atorvastatina 80, o de moderada intensidad, que es rosuvastatina
10 a 20 miligramos con atorvastatina de 20 miligramos. La baja intensidad se da generalmente cuando hay LDL muy bajo. El tratamiento del paciente isquémico crónico, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los IECA y también los ARAS tienen indicación 1A, sobre todo porque muchos de los pacientes isquémicos crónicos se asocian a insuficiencia cardíaca con o sin deterioro de la función ventricular, y uno de los tratamientos de por vida que se ha usado como tratamiento antirremodelado para evitar la progresión de la insuficiencia cardíaca son los ARA, los IECA y actualmente sacubitril valsartán para muchos pacientes post-infartos que han quedado con insuficiencia cardíaca. Siempre el tratamiento importante, los beta bloqueantes, los antagonistas cálcicos y los nitratos tienen indicación, sobre todo como tratamiento para alivio de síntomas y control de los síntomas. Una guía básicamente de las asociaciones de los medicamentos, se puede asociar nitritos. Las mejores asociaciones en primer momento son beta bloqueantes, si el paciente tiene algo refractario al tratamiento, se puede dar nitritos. La trimetazidina y la ibravadina tienen un papel en segundo paso, pero principalmente el tratamiento de elección para el paciente isquémico crónico, a pesar de la aspirina, clopidogrel y estatina, son beta bloqueantes y nitritos. Los bloqueantes cálcicos se los deja principalmente para cuando los pacientes tienen contraindicaciones de los beta bloqueantes, como para ser pacientes asmáticos muy severos o pacientes con EPOC refractarios al tratamiento, se puede usar bloqueantes cálcicos. La ibravadina para aquel control de frecuencia cardíaca en los pacientes que están por arriba de 90 latidos por minuto en ritmo sinusal, se puede dar como droga de segunda línea de ibravadina, y la trimetazidina también se la puede asociar como droga de segunda elección si no ceden los síntomas en primer momento con nitritos beta bloqueantes y bloqueantes cálcicos. Esta es una elección que por ahí puede quedar para saber cuál es la mejor asociación de las drogas de acuerdo al contexto clínico de nuestros pacientes. Si tenemos un tratamiento estándar, beta bloqueantes o antagonistas cálcicos, si la frecuencia está por arriba de 80 latidos por minuto, se asocia a beta bloqueante, o no hidropidínicos, antagonistas cálcicos no hidropidínicos. Si la frecuencia está baja, se asocia generalmente a evitar los beta bloqueantes porque producen bradicardia y antagonistas cálcicos. Si hay disfunción beta bloqueante, y si hay hipotensión, bajas dosis de beta bloqueante. Y así tenemos diferentes pasos de acuerdo a la entidad clínica y el contexto clínico de nuestro paciente. Bueno, claramente la oferta terapéutica es enorme de todas las drogas que tenemos al alcance de la mano para tratar a nuestros pacientes isquémicos agudos y crónicos, en este caso isquémicos crónicos. Es enorme la cantidad de drogas, pero claramente sigue siendo el pilar del tratamiento la actividad física, el control de los factores de riesgo y la alimentación apropiada. La actividad física es una de las principales, la actividad física con un equipo adecuado es una de las principales indicaciones de lo que ha demostrado mejorar el pronóstico de nuestros pacientes a largo plazo. Por el momento dejo acá mi mail y mi teléfono por si alguien quiere asociarse o agruparse a lo que es la red de infarto que tenemos para poder hacer un manejo interdisciplinario y ayudar a todos los que lo necesitan. Muy bien, Julio. Muy bien. Yo diría que para empezar, me imagino que todos los médicos del interior te van a matar de preguntas del manejo de todos los días de ellos. Así que yo creo que para empezar yo tengo algo casi filosófico. Como siempre, trato ya de hacer preguntas filosóficas más que médicas. Yo creo que de tu charla y por lo visto que hay en otras provincias, sobre todo lo que se hizo, yo no sé si actualmente está activo, pero se hizo en La Rioja, cerca de nosotros. Yo creo que los médicos jóvenes, tu generación, que son médicos formados acá, jovencitos, con toda la pila, que son muy amigos entre ustedes de las distintas residencias, donde no tienen ese sello de que vienen de un lado, vienen de otro, o vienen de afuera, son todos formados acá y amigos entre todos. Yo creo que tienen que empezar a empujar una sociedad de cardiología joven,
y que lleve proyectos adelante a nivel provincial. Yo creo que la red de infartos tiene que ser una realidad en la provincia de Catamarca. Yo creo que la red de infartos tiene que estar más allá del grupo de IAM que tienen ustedes en el Pasteur, que me parece súper interesante y súper valioso. Yo creo que eso tiene que ser provincial. Entonces ustedes tienen que pelear para que haya todas las drogas y, digamos, las escalas de drogas de acuerdo a la complejidad de los centros. Pero no puede ser que falten antitrombóticos y fibrinolíticos en los centros periféricos, porque si no la gente no llega. Entonces, y a los políticos les encanta el tema de la igualdad. Y no hay signo de más desigualdad social que vivir en la capital o en Valle Viejo, o vivir en Pomán, o en Tinogasta, o en Fiambalá, o en Santa María. Esa desigualdad básica que nuestros políticos tanto quieren sacar y evitar y balancear, es lo que tienen que hacer entender ustedes. Que eso se logra con que haya un sistema de embudo a la capital, que eso es natural, pero ese embudo tenga armas, tenga drogas, tenga protocolos listos, aceitados, y que los pacientes lleguen a la capital con algún tratamiento efectivo realizado antes de ser sumergidos en todo lo que es la maquinaria moderna de la cardiología que hay acá, gracias a Dios. Pero yo creo que eso tiene que salir de la base para arriba y no esperar que los de arriba alguna vez hagan algo. Entonces te insto a que juntes a los médicos cardiólogos jóvenes, sobre todo los formados acá, que hay muchos, gracias a Dios, muchos y buenos, para que empujen a esta red provincial de infarto. Después, ¿qué le ponen a ese embudo? ¿Cómo llegar a la capital? Está en vos y están en ustedes, pero yo creo que tiene que crearse eso, Julio. Y te lo digo a vos, y como hay tantos, vos conocés mucho lo que está pasando. Bueno, ahora sí doy oportunidad. Deja de compartir pantalla para que nos veamos las caras. Y doy oportunidad a todos los médicos a hacer preguntas sobre todos los protocolos, que todo el mundo va a estar lleno de ese tipo de cosas. En clases tan prácticas es muy bueno las preguntas. Para Doc, quiero ver cómo dejar de... Desde el mismo verde, deja de compartir pantalla. Ah, bien, perdón. Ahí está. ¿Quién rompe el fuego? No. Estoy compartiendo todavía, ¿no? Sí. Está. Perdón. Ahora sí. Me interesa mucho la opinión de los médicos que tienen este problema y que realmente están en desventaja con un médico de la ciudad. Con respecto a lo que decía Pablo, sí, yo creo que sí, ¿no? Es fundamental. Todo lo que hablé, mucho de lo que hablé, que no puede ser de otra forma, porque la verdad que hablar sobre un tema tan extenso en el tiempo que se pone es difícil, pero mucho de lo que hablé es lo que dicen las guías, justamente. Las guías son guías y el día a día es otro. Claramente yo puedo decir que dentro de los 120 minutos, dentro de las 2 horas, si no tenemos acceso a un lugar de angioplastia peritoneal, se debe trombolizar, es lo que está indicado. Y está mal y es una aberración médica no trombolizar un paciente antes de las 2 horas. Perfecto, te lo dice la guía. En Catamarca, en el interior, no existen trombolíticos. Y por favor, si hay alguien del interior que me pueda desandar en esto y me puede decir, no, mira, en Belén tenemos una ampolla de estreptoquinasa guardada en la heladera por cuando el paciente... De lo que yo tengo Pero yo me conocimiento... acuerdo, perdóname, y lo Julio, que perdóname, yo me acuerdo cuando se creó esta red en La Rioja, ahora unos 5 o 6 Rapiam, años, la red exacto, Rapiam. exacto, que fue una ley provincial. Yo no sé cómo funciona hoy, hoy voy muy poco, en Rioja voy 3, 4 veces al año, pero esa época iba todos los meses. Y todo el mundo me hablaba de esta red. ¿Qué se hizo?
Algo muy simple. Dotar de laderas con una streptoquinasa o 2 streptoquinasas en ladera continua. Y que cada de los médicos que estaba ahí sabía perfectamente que ante un paciente X con tal síntoma se comunicaban por una tonta de red de WhatsApp con alguien, mostraban los electros, decían sí, es así, pumba, hace tanto, tanto, tanto y mandalo. Y entonces los 300, los 400 kilómetros que a veces, o los 500 con Santa María que separan a la capital, se pueden hacer con alguna chance. Eso es lo que te quiero decir, Julio. Pero no es más difícil que streptoquinasa, que es cara, Claro, pero y no es es, no algo, es lo caro que era hace 10 años atrás o hace 20 no, años no, atrás, que era no, es carísimo. que eso es el tema, y lo barato que es una ampolla de streptokinasa que para cuestiones políticas y lo que sea, no se compara lo que será una ampolla de streptokinasa a lo que se puede, el claro ejemplo de este paciente, Santa María es una situación que llegan muchos pacientes, se derivan muchos pacientes con infarto, obviamente con horas evolucionadas, más de 2 horas, 3, 4, 2 días de infarto, y claramente son pacientes que son miocardios no viables, miocardios que han quedado totalmente con deterioro de la función global y es un pronóstico de vida casi tan malo como la placa de tomografía incendiada del paciente post-COVID, que el pronóstico no es el mejor. No sé si me explico, lo vemos todos los días. Exacto, eso es el tema. Me gustaría que opinen los médicos de la trinchera, a ver cuál es su opinión y cómo entre todos podemos llegar a hacer algo mejor. Consultar a algún médico del interior, Belén, Acá hay muchos, que por me eso le estoy desande diciendo. si en el hospital hay streptoquinas. Yo en lo que pregunté, y pido disculpas si por esto estoy hablando cosas que no, intenté hablar con médicos de Belén, hablé con médicos de Santa María, hablé con médicos de Andalgalá, y todos con los que hablé me dijo, no, no tenemos streptoquinas. Mario, Mirna, que son gente del Doctor interior. Marín, Sí, por sí, favor, quizás, más que nada un relato de experiencia. dale. Yo hace 14 años de trabajo, solo vi una sola vez, hice un diagnóstico de infarto. Yo no sé qué pasa en esa población, quizás tenga un factor de protección, que es la una con respecto a eso, con datos entre Tinogasta y Mutkin, y en realidad no he visto infartos. En mi casa se ve, pero no infartos. De hecho, si tuviera un infarto en mi localidad, la verdad que tampoco tengo streptoquinasa, no contamos con fibrinolíticos, tampoco un kit de vía central, es difícil. Pero bueno, son hospitales que están desprovistos de todo porque en realidad tampoco tenemos recursos humanos. Es muy difícil el interior de Catamarca. Totalmente. Por eso lo ¿De dónde digo, son, Mirna. Muy Mirna? difícil. ¿Cómo? ¿De dónde es usted? De Buenos Aires. No, pero actualmente, ¿dónde estás desenvolviéndote acá como médica? En Mutquín. Ah, estás en Vivo Mutquín. en Pomán y trabajo en ambos lugares, Mutquín y Pomán. Bueno, Mutkin hasta hace poco, recién ahora tienen su ambulancia propia, que esta, si no sé, compartían con los otros departamentos también, o sea, había una ambulancia para 3 o 4 departamentos, y ya partiendo de esa base es muy difícil. Es muy Claro, difícil. actualmente tenemos 2 ambulancias cardiológicas de urgencia que no las conocen. Se corta mucho el audio Sí. por ahí es el Y internet. el otro gran problema que tiene la doctora Gennaro es el Y fue un internet, que es malísimo. Pobre Mirna, siempre se pierde la mitad de las clases. ¿Alguien más que quiera contar su experiencia? Mario. Sí, gracias, Pablo. Bueno, nosotros tenemos felizmente en Andalgalá guardias de cardiología pasiva a la cual el médico de guardia puede llamar. Lo cierto es que como es una guardia de un solo médico,
especialidades. Por lo tanto, cuando no es un cuadro típico, no se lo llama. Así que es muy interesante la clase del doctor Julio en cuanto a este protocolo, tanto de análisis, electrocardiograma, de atención inicial del paciente con dolor torácico y ante la duda la evaluación por el especialista. Es cierto que, bueno, yo en mi práctica no he visto que podamos utilizar streptoquinasa, no sé si habrá o no, nunca la pedí ni vi usarla. Sí, absolutamente todas las drogas, la nitroglicerina y el resto de las medidas. Y sí, lamentablemente nosotros estamos a más de 2 horas de viaje de la capital. No obstante, sería muy bueno que a través de la red que menciona el doctor Julio Bisutti, se pueda ir dando indicaciones, sobre todo para el que hace complicaciones graves, para que respetemos ese protocolo de que el paciente que es derivado se le mantiene por lo menos la misma calidad de atención durante el viaje que el lugar que abandona. Digo que nosotros debemos de reforzar la atención de los pacientes durante el viaje, porque allí hemos tenido los problemas de complicaciones graves, además de las medidas de atención inicial que bien describe Julio para los no especialistas. Está la atención que necesita el paciente en el transcurso, en el trayecto. Por tanto, creo que la red esta de atención durante las 24 horas nos podría ir dando criterios ante las complicaciones que surjan en el viaje. Por otro lado, el paciente con la coronariopatía crónica, tener aceitados los mecanismos para la derivación y la recepción en un centro estatal, puesto que hay un porcentaje alto de pacientes que tienen coronariopatía conocida, pero que no tienen una continuidad de control o no han completado los estudios cuando esta patología va evolucionando, ni tampoco tienen criterio de intervención de stent o de cine coronario o de algún otro método diagnóstico que nos ayude a saber cómo avanza su patología. En cuanto a la diabetes, que nosotros tenemos un poquito de incidencia más alta que en otros departamentos, estamos alrededor del 12%, o capaz que en todos los departamentos hay la misma cantidad y no están chequeados, acá nosotros los tenemos individualizados, y sabemos de los trastornos que tiene el paciente diabético a nivel coronario, pero están subdiagnosticados. Algunos de ellos, ya les digo, no tienen la posibilidad de hacerse atender en un centro privado con su obra social porque no la posee. Creo que 2 tipos de pacientes, los que tienen acceso a la actividad privada y los que no, sería importante saber el grado de coronariopatía y de alguna forma ir conociéndolos, porque en las comunidades chicas, a pesar de que somos muchos, nos conocemos, y de esta forma tener aceitado un mecanismo de derivación oportuno a una parte privada o a un centro estatal. Mirá vos qué importante es que esto en las 4 charlas que hemos hecho en estos 4 viernes, han salido 2 ideas extraordinarias que me voy a ocupar de que se dinamicen y se generen. Una fue con el doctor Mazo y hacer una red de arritmias, una sonsa red de arritmias que es tan importante porque hoy en día la tecnología da eso, de que cada uno pueda hacer una electro, sacar una foto, mostrárselo a un grupo donde haya 2 o 3 tipos que sepan mucho de arritmia. Y esto, la gente con la que trabaja Julito tiene también una red de IAM, pero definitivamente hay que hacer una red provincial de IAM.
donde estén todos los cardiólogos, todos los que más sepan, los que tengan más ganas de contestar. Esto es un tema de ganas y solidaridad con los colegas que más lejos están o que más dudas tienen. Para esto sirven estas clases y para eso sirve una red de infarto provincial. Independientemente de que hay que en serio llevar la propuesta más arriba y que se provincialice y haya recursos y obviamente la pandemia tapa todo, pero los infartos existen todavía y van a existir siempre. Pero lo que dice Mario es así y el panorama del interior es desolador y yo creo que estas cosas, tanto la red de arritmia y la red de infartos, tienen que provincializarse, tienen que ser, aunque sea para defensa propia de nosotros mismos, ¿tá? Para sentirnos menos solos ante todas las situaciones. ¿Alguien Bueno, más yo quiere ahí, decir? Julio, dos dale. segundos, disculpa. Ahí yo al último he dejado el contacto y el mail, por si me parece muy importante. El proyecto tiene que estar, se puede gestar, se va a llevar adelante cuando se pueda, pero hay que empezar por algo. Y si bien es un grupo de varios médicos que están incluidos en un simple chat de WhatsApp, en donde, como dijo el doctor Marín, se saca una foto del paciente que llegó con dolor a la guardia, se lo sube y se contesta. Entonces dice, sí, tiene un infarto, se deriva para tal institución, tal lugar, se hace tal cosa. O sea, ya es iniciar en algo. Por lo menos iniciamos en algo, eso está. Los invito a todos los médicos acá y por favor puedan correr la voz. Como dije, dejé mi contacto. Los que quieren me escriben y se los agrega al grupo. Y bueno, está la idea, básicamente, que para que podamos salir adelante. Todo sirve, todo sirve. Aunque haya 5 grupos de IAM, todo sirve. Totalmente. Porque en el consultorio, cuando haces una electro y estás solo y te miras para atrás y sos vos, siempre sirve la ayuda de los tipos que te pueden dar una mano. Bueno, hemos hablado mucho de esto que, vuelvo a repetir, es filosófico. Hablemos un poco de la clase y las dudas que les quedó de lo de Julio. Realmente fue muy bueno y tocó todos los temas, pero bueno, seguramente alguno tiene dudas. No sean tímidos, que es viernes a la noche. Vienen las noches y quieren descansar, me parece. Bueno, si no hay más dudas, a mí se me cortó la grabación un poquito al medio, unos minutos, Julio, y tal vez la clase quede cortada, así que te pido que además de la clase que la vamos a yapar, me pases el PowerPoint para subir ambas cosas. Así, Ningún además problema. así queda el PowerPoint para siempre además, y queda la última de Apo con los datos de Julio para el que quiera, que no tuvo tiempo de anotarlos, que queda ahí, uno lo puede ver cuando quiera. Pablo, la tengo grabada la clase, si la necesitas te la paso. Me la pasa, yo la paso al grupo. Nosotros tenemos un Dale, grupo del curso. excelente. Muy agradecido, de 2 segundos, muy agradecido a todos. Un gustazo, estoy para lo que necesiten. Está mi contacto, está mi mail, estoy a su disposición. Me pueden mandar un mensaje personal, no hay ningún problema. A su disposición, hoy y siempre. Muy agradecido, Pablo. Les deseo un excelente fin de semana a todos y muchas fuerzas en estos tiempos difíciles que estamos pasando. No esperaba Gracias, menos de vos, amigo. Julio. O sea, yo por eso estás acá y por eso, porque sabía que te ibas a brindar todo. Un tema súper complicado en 1 hora y media, es un milagro. Les dejo todo un buen fin de semana y como digo siempre, el viernes que viene vamos a ver coronariografía, o sea, vamos a ver el corazón por dentro, como vimos eco antes, ahora vamos a ver coronariografía y hemodinamia y lo que significa. Les deseo todo un buen fin de semana, cuídense, seguimos en una época complicada y somos el punching ball de todo esto, desgraciadamente. Buen fin de semana, pásenla bien y cuídense. Nos vemos. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias.